Jesús en el templo. Muy bien, ahí está el título de nuestra lección, hermanos. Jesús en el templo. Nuestro Señor Jesús, ¿no? Simbolizado por el Cordero. Él, a ver su presencia, ¿no? En el templo. ¿Alguna pregunta que puede surgir aquí al inicio, viendo el título o algún comentario, hermanos, de Jesús en el templo? Jesús en el templo, ¿no? Hermano Justo. Sí, hermana, participe. Eh, bueno, comentar acerca del templo el templo que dedicó Salomón a Dios era un templo maravilloso y tan hermoso, ¿cierto? Y la presencia de Dios estuvo allí y fue tan grande que los sacerdotes no pudieron continuar con la labor que estaban haciendo. Dice que después de la destrucción del templo por Nabucodonosor, los babilonios, ¿cierto? Fue todo destruido y la reconstrucción del templo 5 siglos después no fue el mismo o sea, la gloria del segundo templo no fue igual a la del primer templo, pero hay una profecía allí, ¿cierto?, que dice de que la gloria de este segundo templo sería mucho más grande que la del otro, o sea, si comparábamos la gloria maravillosa que tenía el otro en cuanto a lo físico y material, era maravilloso en comparación con la del segundo, pero la diferencia estaba en que la presencia de Dios mismo iba a estar allí en el segundo templo. Es decir, estuvo en la primera, pero aquí estaba físicamente. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, hubo, ¿no? El templo inicial construido por Salomón, un templo de oro, ¿no? Y físicamente era pues glorioso, ¿no? Pero más que el oro o los materiales preciosos que pueda haber en el templo, eso no era prácticamente la gloria del templo, sino la presencia de Dios, hermanos, en el templo de Salomón, olvidándose de lo que era admirable, ¿no? Porque era un templo de oro. Eh, y como dice nuestra hermana, hubo un segundo templo. Bueno, este primer templo fue destruido, ¿no? Por los babilonios, incendiado y todo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no cumplió con el pacto, ¿no? Fue desobediente, rebelde, ¿no? Y la consecuencia fue, pues, ¿no? De que fueran llevados esclavos a Babilonia. Tuvieron 70 años. De ahí había una promesa de reconstruir el templo, ¿no? Y así que, hermanos, pues hubo una reconstrucción del templo, ¿no? Pero era materialmente, hermanos, era inferior, ¿no? En gloria, físicamente hablando, de tal manera que las personas que miraban y que conocían el primer templo, pues decían, pues, totalmente inferior, pues, ¿no? Hermano Pero Justo, como dice la hermana, la gloria de este último templo sería maravilloso, ¿no? Ya lo dijo, ¿por qué? Porque Dios mismo, el creador del universo, entraría en ese templo y esto lo hizo en forma física, ¿no? A través de su hijo. Sí, hermana Mónica, continúe. sí, con respecto a esto mismo, en el primer templo se manifestaba también la gloria de Dios, ¿cierto? Pero en el segundo templo ya no existía esa manifestación de Dios que había antes. ¿Se acuerdan que antes la Chequiná, ¿cierto? Bajaba y llenaba de humo el templo. Después de que fue destruido ese primer templo, ya no ocurrió ese suceso en el segundo templo. Entonces, y no ocurrió, ¿cierto? Hasta que Jesús, que era Dios mismo, llegó al templo. Por eso se habla de la gloria, porque ya no había esa manifestación de Dios que había antes en el otro templo también.
muy bien, hermanos. Vamos a ver este tema, pues, hermanos. Ahí van a surgir, seguramente van a surgir preguntas y hay que ayudarnos mutuamente, hermanos, para resolver esas preguntas, ¿no? Esas preguntas. Desde ya, a ver si Ah, alguien nos puede ayudar. Antes, hermano Marcelino, una pregunta que me está viniendo aquí a la cabeza, de que en el primer templo, hermanos, sabemos muy bien de que había, pues, él, inclusive antes, inicialmente, no había un templo físico, sino había un santuario, o sea, un templo, diríamos, hecho de carpa, ¿no? El santuario terrenal, inicialmente, donde estaba, pues, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, la tabla de los 10 mandamientos. En el segundo templo, todavía, o sea, en este caso, el templo que hizo Salomón, también estaba la tabla de los 10 mandamientos del arca del pacto. No sé si en el tercer templo seguía todavía o no. Esa es una pregunta, una incógnita, a ver si alguien ayuda a resolver esa pregunta, ¿no? Contestar esa pregunta. Bueno, hermano Marcelino, participe. mm, Buenos días, hermanos. En forma personal, cada uno de nosotros también, nuestro cuerpo es un templo. Y Jesús en el templo todo lo alumbra, ilumina nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras actividades, nuestras palabras. Él dirige. Eso sería nuestra oración de que Cristo habite en el templo, el cual nos ha creado a su imagen y semejanza. Eh, Eso es en primer lugar. En segundo lugar, Jesús siempre frecuentaba el templo. A los 12 años fue a visitar con sus padres a Jerusalén, pero él decidió a- este, a- acudir al templo donde estaban los rabinos, los maestros, los doctores de la ley, y, y pasó con ellos varios días y escuchaba lo que ellos decían y el Señor Jesús les respondía y se maravillaban de la sabiduría que tenía. Y cuando los padres llegaron, ¿por qué nos has hecho buscar tanto? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que me conviene estar en los negocios de mi padre? Entonces, esto es a nosotros también una invitación, siempre ir a la casa de Dios. Inclusive cuando curó a los 10 leprosos, les ordenó, vayan al templo. Y lo que dijo Moisés, ofrecer los sacrificios. Y uno nomás regresó, la 10ª parte, el diezmo, a dar gracias, gratitud y agradecimiento por la curación. Y incluso también me recuerdo, otro hombre fue curado y fue al templo a dar gracias a Dios y se encontró con Jesús y le dijo, mira, has sido curado. No peques más para que no te vaya peor, no te suceda algo peor. El templo. Pablo también dice, no dejando de congregaros como otros tienen por costumbre. El templo. El templo es importante asistir, no para encontrarnos con otros hermanos, no, para encontrarnos con el Creador, autor, sustentador y nuestro Redentor. Con Dios nos vamos a encontrarnos. Habría mucho que decir en esta lección, pero dejemos que la lección vaya desarrollando lo que los pastores han preparado para nuestra edificación. Muy bien, hermanos, ahí está, pues, ¿no? Comentarios acerca del templo. Aquí nuestro hermano también aplicando, ¿no? Ello lo que dice la palabra de Dios, que nuestro cuerpo es templo, también templo, ¿no? Pero justamente de la presencia, ¿no? De Dios, el Espíritu Santo, ¿no?
somos templo, dice, ¿no? ¿Acaso no Mm. saben, dice, ¿no? Que vuestro cuerpo también es templo, ¿no? De Dios, morada de Dios, Espíritu Santo, ¿no? Así que, La, la sí, inteligencia artificial nos dice, ¿no? Un templo es un edificio o un lugar especialmente dedicado a la adoración, rituales religiosos y la práctica de la fe. Es una estructura sagrada donde se realizan ceremonias y prácticas religiosas, a menudo para rendir homenaje a una deidad o Dios, ¿no? Entonces, el templo, o así se define, ¿no? Eh, literalmente en este mundo. Ahora vamos a ver qué cosa quiere decir templo bíblicamente, ¿no? muy bien, gracias, hermano Raúl, ¿no? Sí, pues ahí están los conceptos, ¿no? Claro, templo en realidad es el lugar, ¿no? Un lugar puede ser una construcción de, ¿no? De algún material, adobe, cemento, ladrillos, no sé qué. Puede ser el campo también debajo de un árbol, no sé, puede ser el cuerpo humano también el lugar, ¿no? Donde se supone, se dice templo, donde va a habitar Dios, donde va a habitar Dios. Templo, un lugar, ¿no? Donde va a habitar Dios, ¿no? Entonces nosotros, seres humanos, entendiendo, entonces, pues construimos un templo donde va a estar Dios, pues decimos la casa de oración, ahí está Dios y uno va, ¿no? Aunque Dios está en todo sitio, ¿no? El Señor mismo dijo, no va a ser necesario de que ustedes hagan un templo acá en Jerusalén, en Samaria, ¿no? Porque donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí yo estoy, dice, ¿no? Ahí estoy. No necesita de un lugar físico tampoco, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿no? Respecto al templo, ¿no? Al templo. Muy bien. Entonces, ¿No? todas vuestras preguntas, háganlo, hermanos, comentarios también. ¿Alguien quiere participar? Por favor, Hermano, participe. justo, si usted recién hacía Participe. una pregunta acerca de si es que las tablas de la ley o el arca estarían en el segundo templo, y la respuesta es no, mi hermano. Una vez que fue destruido el primer templo, el arca y las tablas desaparecieron, aunque habían algunos utensilios que eran similares a los que estaban en el primer templo, no, no estaba el arca allí dentro de esas cosas. Muy bien, muy bien. Vamos a ver lo que dice la lección respecto a este asunto también. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a empezar con la lectura de la lección de escuela sabática, hermanos. Ahí dice, hay tensión, hermanos, tensión en toda la historia de la salvación, ¿no? Hay tensión, dice, ¿no? En toda la historia de la salvación. Bueno, de hecho, no, la salvación no es un asunto de que ya se dijo que seamos salvos y ya todos somos salvos, no es así, sino que hay tensión, ¿no? Como dice que el ser humano está en medio de un conflicto entre el bien y el mal y donde se entera de que hay salvación, pero para ser salvo tiene que tomar una decisión, no salir de la esclavitud del pecado, pero para eso uno tiene que saber y tomar decisiones, ¿no? Que hay una solución, hay un camino, ¿no? Que es Jesucristo. Entonces uno tiene que conocer y creer en ese Jesucristo, que es el mismo Dios, ¿no? Que ha estado en esta tierra y que está también presente, ¿no? A través de su Espíritu Santo. Bueno, hay tensión en toda la historia, dice, de la salvación. Dios desea restaurar la comunión que una vez disfrutamos con Él y anhela acercarse a nosotros, pero llevar a los pecadores a su presencia, hermanos, los destruiría, dicen, ¿no? Los destruiría. Bueno, entonces el propósito de Dios, hermanos, es restaurar, arreglar, ¿no?
esa separación que hubo del hombre hacia su Dios, la fuente de vida, había que restaurar esa comunión, ¿no? Esa comunión, así como inicialmente estaba, ¿no? Dios con Adán y Eva, ¿no? Antes de que cometan el pecado, antes de que se separen. Pero ahora, hermanos, en este trabajo, ¿no? De llevar almas a los pies de Jesús, nos está diciéndonos aquí, ¿no? Eh, pero llevar a los pecadores a su presencia los destruiría. ¿Por qué está comentando así, hermanos? Porque no es un asunto tan sencillo, hermanos, de que ya, ¿qué diríamos? A ver, mm, pero vamos a ver el texto bíblico mejor, pero ¿por qué? ¿Por qué está comentando así? Dice aquí, hermanos, el texto bíblico, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Entender eso, hermanos, ¿no? Dios no se complace en la maldad. Nosotros podemos ser los seres humanos maldadosos, malvados, ¿no? Entonces, pero Dios no se complace. Hay un texto bíblico también que dice, es fuego consumidor, ¿no? Para el pecado. O sea, no podemos acercarnos a Dios con nuestro pecado, pues, ¿no? Necesitamos ser perdonados de nuestro pecado. Por eso está Jesucristo, ¿no? Quien nos perdona, nos limpia de nuestro pecado, su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, a través de Jesús sí nos podemos acercar porque nos acercamos justificados ante Dios, pues, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, claro, ante la presencia de nuestro Señor nos acercamos tal cosa, pero arrepentidos, pues tampoco podemos acercarnos, no así, con esa rebelión, ese orgullo, no, no. Entonces, por eso está comentando ahí, hermanos, llevar a los pecados a su presencia, la presencia de Dios los destruiría. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Esto ha escrito David, inspirado por Dios, está en el Salmo 5:4. En otra versión dice así, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti, el mal no mora en ti. Ahí está, hermanos, la palabra de Dios. Así que, hermanos, hay un proceso, pues, ¿no, hermanos? Para estar en comunión con Dios, bueno, hay un camino, ¿no? Para acercarse, un puente, por decir, ¿no? Y es Jesús, es Jesús. Sin Jesús, hermanos, no podemos, pues, ¿no? Acercarnos ante Dios, ¿no? Bueno, al mismo tiempo, David también dice, pero yo, dice, ¿no? Por la riqueza de tu constante amor, ¿no? Entraré en tu casa, dice, ¿no? Entonces aquí está haciendo alusión, mención a la riqueza de Dios. ¿Cuál es su riqueza de Dios, hermanos? Su constante amor, su misericordia, ¿no? Entonces está hablando de este asunto, ¿no? Del constante amor, continuo amor que tiene Dios. David, ¿no? Dice, por esa razón, dice, entraré en tu casa, o sea, en el templo, ¿no? Con reverencia adoraré en tu santo templo. Aquí está aclarando. Con reverencia adoraré en tu santo templo. Ahí está Salmos 5:7, hermanos. Con reverencia adoraré en tu santo templo. Bueno, vamos pues al templo, hermanos, ¿para qué? ¿No? Así como David dice, ir con reverencia para adorar, pues, ¿no? ¿A quién? A Dios. Vamos a adorar a Dios. De repente, hay que reflexionar aquí, hermanos, ¿no? ¿Cómo estamos yendo al templo? ¿A qué estamos yendo al templo? Y aquí la Biblia dice, debemos de ir a adorar a Dios, ¿no? Con reverencia, ¿no? No como cualquier lugar, ¿no?
No, no es como un salón cualquiera, ¿no? Sino ahí está la presencia de Dios y eso es lo que está diciendo ahí David, ¿no? David, inspirado por Dios, por supuesto. Bueno, y continúa todavía, ¿no? El texto bíblico, el verso 7 dice, pero yo, dice David, ¿no? Por la abundancia, no, esta es otra versión ya, hermanos, pero yo por la abundancia de tu misericordia, ¿no? Ahí decía continuo amor en la otra versión, aquí está hablando de la misericordia. O sea, el continuo amor de Dios, eso es la misericordia, pues, ¿no? Entonces dice, y por la abundancia de tu misericordia, dice, entraré en tu casa, dice, ¿no? Me postraré o me arrodillaré, ¿no? Me postraré en tu santo templo con reverencia. Entonces ahí, hermanos, tenemos que pensar bien. Entonces, aquí vamos al templo o en nuestra mente, ¿qué debe estar, no, hermanos? Que está ahí la presencia de Dios en el templo y hay que ir, ¿no? A postrarse con reverencia, ¿no, hermanos? En nuestra mente tiene que estar eso claro, hermanos, ¿no? El Señor Jesús mismo dijo, um, que mi casa es casa de oración. No es una casa para ir a conversar de cualquier cosa o hablar de negocios. No, es casa de oración para conversar con Dios, ¿no, hermanos? Bueno, está aclarando ese asunto, ¿no? Los comentarios también. O sea, debe haber respeto, ¿no? Y nos pide ahora que leamos el libro de Ageo, capítulo 2, versículos 7 al 9. Mientras se construía el segundo templo, el profeta Ageo, hermanos, comunicó la asombrosa promesa, dicen, ¿no? De que el nuevo templo sería más glorioso que el anterior. Ahora, la pregunta, ¿qué significaba esta profecía? Ya nuestra hermana Mónica estaba comentando de este asunto, ¿no, hermanos? El primer templo construido por Salomón, templo de oro, físicamente, y también la gloria de Dios se manifestó allí por su presencia. Dios se presentó allí y, hermanos, fue destruido ese primer templo, ¿no? Por la rebelión de su pueblo. Pero después se reconstruyó otro templo y eso dice el profeta Ageo. Ahora él dice, ¿no? El profeta, inspirado por Dios, dice de que este segundo templo, aunque físicamente pues sería muy inferior, ¿no? Físicamente al primer templo, pero dice ahí, ¿no? Que sería más glorioso que el anterior. ¿Por qué sería más glorioso que el anterior, hermanos? Entonces, ¿qué significaba esa profecía? Esa es la pregunta. Vamos a ver qué dice el texto bíblico, Ageo 2, 7 al 9. Dice, y haré temblar a todas las naciones. Es la palabra de Dios, ¿no? Y haré temblar, dice, a todas las naciones. Y vendrá, dice, el deseado de todas las naciones. ¿Cómo sucedería todo esto, hermanos? ¿Cómo es que todas las naciones temblarían? Porque vendría, hermanos, el deseado de todas las naciones. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Bueno, de hecho es pues nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El Mesías que tenía que venir. Y llenaré, dice, de gloria esta casa. Ahí está, hermanos, la profecía. Llenaré de gloria esta casa. Referido pues a este segundo templo, no físico. Entonces, la presencia del deseado de todas las naciones, que es Jesucristo, daría pues la gloria a esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, es palabra de Dios, hermanos, ¿no? Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, dice, y mío es el oro, dice. Dice Jehová de los ejércitos. O sea, el dueño, hermanos, del oro, la plata, de todo, hermanos, es Dios, pues, ¿no? La gloria
postrera de esta casa será mayor que la primera. Está haciendo una comparación del primer templo, ¿no? Donde construyó el templo Salomón y la presencia de Dios se manifestó allí, pero mayor gloria tendría este segundo templo, aunque físicamente era inferior. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La paz, el Señor Jesucristo trajo la paz, ¿no? Eh, bueno, estando con Él, estamos en paz en medio del conflicto, pero tenemos paz, ¿no? Muy bien. Entonces ahí está, hermanos, la respuesta creo que ya la hemos dado pues a la pregunta, ¿no? ¿Qué significaba esta profecía, hermanos? Pues ahí dice la presencia, pues, ¿no? Del Señor Jesucristo trae paz, trae gloria, la gloria de Dios. O sea, se ha manifestado Dios mismo, pues, en esta tierra, ¿no? Y ojalá que también se manifieste, pues, en nuestros corazones, ¿no? Como ya lo dijo nuestro hermano Marcelino, somos templo también, ¿no? Casa de Dios, ¿no? Bueno, ¿qué comentarios tenemos ahora, hermanos? Dice aquí, cuando Salomón dedicó el primer templo, hermanos, la gloria es Cabot, debe ser esto en hebreo, ¿no? La gloria de Dios Cabot, la gloria de Dios que había acompañado, dice, a los hijos de Israel en su camino a Canaán, llenó el templo, pues, hermanos. Por lo, por lo que los sacerdotes no pudieron permanecer allí para completar su labor. Bueno, había una circunstancia, hermanos, y cuando la gloria de Dios se manifestó, era como humo que había en el templo, hermanos, pues no podían estar en el templo. Han tenido que retirarse porque se presentó Dios, ¿no? ¿Dónde está eso? En Primera de Reyes 8:10 dice, y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó, dice, la casa del Señor. O sea, cuando han salido los sacerdotes, entonces ahí vino la nube, ¿no? Llenó, dice, la casa del Señor. Bueno, símbolo de la presencia de Dios. El 11 dice, así que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor, dice así, ¿no? O sea, ahí está la gloria, ¿no? De su presencia de Él. Bueno, entonces creo que vamos ya sintetizando, ¿no? Nuestra lección, que la presencia de Dios da gloria, ¿no? Al lugar donde esté, pues, su presencia. Cuando se dedicó el segundo templo, hermanos, no estaba en él el arca de la alianza. Ahí está. Esto es lo que nuestra hermana nos está contestando. Nos está diciendo que en el segundo templo no estaba pues el arca del pacto, de la alianza, ¿no? O sea, el arca donde estaban los 10 mandamientos, ¿no? Dice que representaba, dice pues, el trono de Dios. Pues Jeremías, dice, la había escondido. Bueno, eso sí, no habría que estudiar, investigar, ¿no? ¿Cómo es eso de que Jeremías lo había escondido, pues, ese arca del pacto en algún lugar, ¿no? Bueno, eso habría que estudiar, ¿no? El libro de Jeremías, como dice ahí. La presencia Hermano literal de Vito, Dios. Sí, hermano Marcelino, algún comentario. en el año bíblico yo recuerdo haber leído de que cuando los babilonios, antes que llegaran al Jerusalén, dice, algunos hombres piadosos escondieron el pacto el arca del pacto de Dios. Eso solamente dice. Luego, desde allí en adelante, nunca más se menciona del arca del pacto. Muy bien, hermanos, ahí está la respuesta. Así que, hermanos, más información, seguramente haciendo las investigaciones,
Mucha gente creo que está preocupada por encontrar en qué parte lo ha escondido, ¿no? Mm. Bueno, vamos a ver. Continuamos con los comentarios. La presencia literal de Dios no llenó el templo esta vez, ¿no? Fue desgarrador, dice, ¿no? La presencia literal de Dios no llenó el templo esta vez, fue desgarrador, dice. Bueno, en este segundo templo, ¿no? Que construyeron y pues no estaba, pues, o sea, prácticamente, como dice ahí el comentario, la presencia, la gloria de Dios, ¿no? Como hubo en el primer templo. Y era desgarrador, dice, ¿no? Triste. Bueno, entonces, ¿cómo se haría realidad la promesa registrada en el por Ageo, que dice va a ser más glorioso ese templo? No se verá la gloria. ¿Cómo sería realidad? Fue en el segundo templo donde Jesús, hermanos, la encarnación de Dios apareció en persona, en carne y hueso. O sea, hermanos, Dios mismo se presentó allí. Dios, el creador del universo, el único Dios, ¿no? Se presentó, pues, hermanos, a través del Señor Jesucristo, del Hijo. Dios mismo había salido de detrás del velo para convertirse en uno de nosotros y unirse a nosotros en este mundo arruinado por el pecado, hermanos. ¿Qué nos está diciendo ahí, hermanos? Que Dios mismo, ¿no? Que del cielo, Él, pues, no tomaría naturaleza humana y entonces se presentaría, pues, en esta tierra y entraría al templo, pues no, ese segundo templo, ¿no? Estaría presente, pues él mismo, pero en forma humana. ¿Mm? Puesto que el Hijo de Dios era ahora el Hijo del Hombre, ¿no? Podíamos ver su rostro, oír su voz y ser testigos, por ejemplo, de cuando curó con su toque a un leproso impuro. Eso está en Mateo 8:3, ¿no? Extendiendo, dice la Biblia, extendiendo Jesús la mano, ¿no? Lo tocó, dice, lo tocó, Jesús lo tocó a este leproso, ¿no? Diciendo, ¿no? Porque el leproso se acercó, ¿no? Señor, si quieres, puedes curarme. Entonces el Señor le dijo, quiero. Sé limpio, le dijo, y le tocó, pues, hermanos, ¿no? Y al instante quedó limpio de su lepra, pues, este hombre. O sea, la presencia del Señor es así, hermanos. Y permitimos que entre en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro barrio, en nuestro país. Pedimos, entonces, la presencia de Dios se manifiesta y así como tocó al leproso, hermanos, no frente al pedido de este hombre, ¿no? Si quieres, puedes sanarme. El Señor dice, quiero, sé limpio y al instante quedó limpio de su lepra. Ahí está nuestro Dios todopoderoso, misericordioso y también justo, por supuesto. En lugar de acercarnos a Él, Dios se acercó personalmente a nosotros cuando descendió pues en la persona de Jesús y vino pues a nuestro encuentro. Ahí está, hermanos. Ser humano, nadie pues podía acercarse a Dios, ni quería acercarse, todos están arruinados, alejados de Dios. Satanás hizo un trabajo, ¿no? De alejarnos de Dios, separarnos. Y todos seguidores, ¿no? De Satanás, el ser humano. Pero Dios vino pues a esta tierra, ¿no? Vino a esta tierra él mismo, ¿no? Así, a través de nuestro Señor Jesucristo. No es pues de extrañar, hermanos, que la Biblia dijera de Jesús. ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestro Señor Jesús? La palabra de Dios dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. ¿Qué significa ese nombre Emmanuel, hermanos? ¿Qué significa? Dice, Dios con nosotros. Ahí está. El Hijo de la Virgen María, ¿no?
Su nombre sería Emanuel. ¿Qué significa eso? Dios con nosotros. O sea, Jesús es la presencia de Dios con nosotros. Dios con, ahí está, palabra de Dios, hermanos, es la palabra de Dios. Y vamos a ver, bueno, el comentario, ¿qué dice aquí? Esto está en Mateo 1:23, ¿no? El comentario dice, piensa en lo que esto significa, hermanos. Entonces ahora tenemos que pensar, reflexionar en esto, hermanos. Que el creador del cosmos haya estado dispuesto no solo a vivir entre nosotros, sino a morir por nosotros. Miren, hermanos, que vino no solamente para estar con nosotros, sino a dar su vida por nosotros. La cruz, hermanos, es la mayor manifestación del amor de Dios. Así que, hermanos, meditemos en ello, que la cruz, ¿no? Es la mayor manifestación del amor de Dios. No por hoy en día, pues mucha gente adora la cruz, carga la cruz, le hace ritos a la cruz, no, no está hablando del instrumento, hermanos, sino cuando dice aquí cruz, hermanos, está diciendo ese proceso, ¿no? De salvación que ha hecho Dios, o sea, el Señor dando su vida en la cruz del Calvario, ¿no? Es un símbolo nada más la cruz, ¿no? No es un instrumento para adorar a la cruz, ¿no? Ese es el terrible problema que tiene el ser humano, ¿no? Fácilmente es engañado, ¿no? Por Satanás. Y la gente empieza a adorar, ¿no? La cruz están buscando de repente, por ejemplo, ¿qué cosa buscan, no? Algo, ¿no? Van allá a Jerusalén buscando alguna cosita y la gente te vende, pues se aprovecha, ¿no? Te vendo agüita, mira, aquí Jesús ha pisado, tierrita aquí ha pisado, llévate, te vendo, ¿no? En una botella, te venden, pues. Y eso lo toman como un ídolo y lo adoran, pues la gente hace eso. Y hoy en día las tradiciones hace eso, ¿no? Hay un día incluso en el año donde, cuando estamos acá, no sé si en todo el Perú, pero adoran a la cruz, pues hermanos, a la forma física le ponen ropa a la cruz y todo eso. No está hablando de esa cruz física, la cruz es un símbolo nada más, hermanos, no, y ahí justamente está comentando que es la mayor manifestación del amor de Dios, es porque ahí es donde murió el Señor Jesús, ¿no? Entonces, hay que distinguir eso, hermanos, ¿no? ¿De qué otras maneras podemos ver y experimentar la realidad del amor de Dios, hermanos? Ahí termina nuestra lección. ¿De qué otras maneras podemos ver y experimentar la realidad del amor de Dios? A ver, hermanos, ahora sí, participen habiendo tiempo. Dice ahí, la cruz es la mayor manifestación del amor de Dios. Y hemos explicado que no es la cruz física, ¿no? Sino ese proceso que hubo, ¿no? De dar su vida por nosotros, ¿no? A ver, ¿de qué otras maneras podemos ver y experimentar la realidad del amor de Dios? O sea, ¿cómo resolvemos los problemas, hermanos? Creo que ya en los comentarios aquí se ha estado comentando, ¿no? Eh, o sea, bueno, acá el texto bíblico, por ejemplo, dice de que Emanuel significa Dios con nosotros. Esa palabrita Dios con nosotros ya nos debe dar la idea, ¿no? Ahora, otra cosa más, a ver, que hemos leído, mm, el hecho de que el Señor vino, ¿no? Para estar, pero ¿para qué vino, no, hermanos? ¿Para qué el Señor vino a esta tierra, no? Uno tiene que pensar, personalmente uno piensa, ¿no? ¿Para qué vino, no? ¿Qué tiene que ver conmigo que el Señor vino a este mundo, no? Entonces, eso, pensemos en eso, ¿no? Pensemos en eso. Nosotros podemos estar pasando dificultades, problemas, ¿no? Y el ser humano, pues dice, ¿no? Y ahora, ¿cómo soluciones? Hemos visto del leproso también, hermanos, ¿no? El Señor, su presencia de él con el leproso le tocó y al instante quedó limpio, pues, de su lepra, hermanos, ¿no?
pensar. La gloria de Dios, hemos visto, el primer templo se presentó Dios a través de la nube y ahí estaba la gloria de Dios. En el segundo templo, hermanos, estamos viendo que la presencia del Señor, de Dios mismo en forma humana, le dio gloria, pues, ¿no? Le dio gloria. Entonces, no sé si todas estas cosas que hemos estudiado nos hace reflexionar y pensar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, ahí Nicodemo era un hombre que tenía problemas, era un judío, no era un hijo de Dios, era del pueblo de Dios, pero él no tenía felicidad, tenía problemas, siendo un hijo de Dios, es como decir un hermano de la iglesia, que tenía problemas, tenía riquezas, y las riquezas que obtuvo no eran de formas correctas, cobrador de impuestos al servicio de los romanos, Nicodemo cobraba de más seguramente, eh, ¿no? Y pues estaba mal, pues era corrupto seguramente, pues no, entonces como hijo de Dios no era feliz, tenía plata, tenía riquezas, no era feliz. Entonces él reflexionó y pensó, ¿no? ¿De qué sirve la plata, no? ¿De qué sirve todas las cosas que tenía, no? O que tenga poder, ¿de qué sirve eso? Entonces se dio cuenta inteligentemente, para responder la pregunta tal vez, buscó pues a aquel que podría darle felicidad, transformaría su vida, se subió a un árbol sicómoro porque era bajito de tamaño, para ver a Jesús que estaba pasando por allí con esa idea, ¿no? De que Jesús le daría esa paz, transformaría su vida. Estaba mirando de arriba ahí y Jesús, como conoce el pensamiento del ser humano, conoce nuestro pensamiento, se paró ahí Jesús y le mira a Nicodemo y le dice, Nicodemo, baja del árbol, le dice, ¿no? Vamos, voy a ir ahora a tu casa, porque este Nicodemo había pensado, ¿no? Invitar, pues, o sea, a la presencia de Dios a su casa. Contento y feliz como un niño, hermanos, pues imagínense saltando de alegría, él lo llevó a su casa. Y entró en su casa, hermanos, y transformó su casa, transformó el corazón de Nicodemo, y Nicodemo, ¿cómo es, no? Cuando uno es transformado, Nicodemo dijo, dijo a la gente, ¿no? Si a alguno le he robado, le voy a dar 5 veces, ¿no? 5, 4 veces, dicen, no, hermanos, de aquello que le he robado. La mitad de mis riquezas, todo yo lo doy para los pobres. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo, hermanos? ¿Ah? La salvación entró pues en esa casa, hermanos. ¿Quién había entrado en esa casa? Jesús había entrado en la casa de Nicodemo. En el corazón de Nicodemo entró y le dio paz, le dio solución a todos sus problemas. Recién fue un hombre en paz. Eso nos debería llevar a reflexión, hermanos, de que la presencia del Señor trae paz, trae solución a todo problema. Para Él no hay nada difícil, hermanos. Trae paz, trae vida eterna. Bueno, esa es la última pregunta, hermano. No sé si alguien quiere comentar, preguntar, ¿de qué otras maneras podemos ver y experimentar la realidad del amor de Dios? Muy bien, hermanos, vamos a despedirnos entonces mediante una oración. Voy a invitar a alguno de los hermanos o hermanas que quisiera hacer una oración, ¿no? Pedir la presencia de Dios, ¿no? Para nuestro grupo Zoom, digamos, también para nuestras casas, nuestro corazón, para nuestra persona, ¿no? Esa presencia es la que nos va a dar la paz. Hermano justo. Hermana Mónica, por favor, ore usted, pida a Dios. Ya, hermanito, pero el comentario anterior que hizo era Saqueo, no era Nicodemo. Ah, ya, gracias, hermana. Sí, pues miren, hermana, como, Me sonaba gracias por corregir. Era Saqueo, no era Nicodemo, ¿no? ya, Ya, gracias. mi hermano, no se está Ore, entendiendo. ore, hermanita, ore, ore. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado, glorificado sea su nombre por siempre. Padre bendito, usted es grande, Señor, soberano, Rey, Dios y Creador del universo, mi Señor. Usted eh, nos ha mirado, mi Señor, y nos ha mirado con amor. A nosotros que no somos nada, mi Señor. A nosotros que somos polvo, Padre bendito, usted nos da vida.
Mi Señor, le queremos rogar, le queremos suplicar que su Santo Espíritu sea en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, obrando, mi Señor, para honra y gloria de su nombre. Mi Señor, usted por todas las edades ha querido hacerlo, mi Señor, estar entre nosotros, Padre bendito, pero usted no fuerza a nadie, usted no obliga a nadie, mi Señor, usted golpea la puerta para que le dejemos entrar. Mi Señor, que podamos ser hijos receptivos, que podamos abrir las puertas de nuestro corazón, que podamos prepararnos, ¿cierto?, para recibirle. Mi Señor Santo, solamente usted puede hacer la obra en nuestra vida. Solamente usted puede volvernos a la vida, mi Señor. Padre bendito, le queremos suplicar que nos ayude a ser valientes, a ser fuertes, a tomar decisiones en favor de usted, Padre bendito. Escuchar la voz de su Santo Espíritu que nos habla y que nos mueve a hacer o dejar de hacer algunas cosas. Y Señor, no merecemos nada, sin embargo usted nos ama tanto y nos gozamos en ese amor, mi Señor. Ayúdenos, aumente nuestra fe, Padre bendito, si es que está débil, para que podamos confiar en esas maravillosas promesas que usted ha hecho a través de su palabra. Rogamos especialmente esta, que al que pide su espíritu, usted le dará, mi Señor Santo. Denos, Padre amado, una doble porción. Ayúdenos, mi Señor, a ser hijos fieles. Solamente podemos hacerlo con usted, tomados de su mano. Y ahora al retirarnos de este lugar, mi Señor, a nuestros quehaceres, le suplicamos, mi Señor, que su compañía vaya con nosotros, guiando nuestros pasos, para que también podamos llevar a otros este mensaje de amor. Mi Señor, lo rogamos todo en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, Dios mediante.